Bueno, vamos a ver ahora un poco más cómo es que se construyen iterativamente los gráficos en ggplot, en ggplot2 en realidad. Entonces para eso vamos a complejizar el gráfico anterior. El gráfico. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, agregarle una transparencia al gráfico, ¿sí? Al scatterplot que teníamos de weight en función de input length, ¿sí? Podemos hacer que los puntos tengan una transparencia y eso nos va a ayudar a poder ver qué regiones del gráfico tienen más concentración de puntos, ¿sí? Es como una alternativa al X-Bin que vimos antes. Y eso se hace simplemente agregando un argumento a la función geonPoint, ¿sí? Hasta ahora habíamos usado la función geonPoint sin ningún argumento y ahora vamos a empezar a usar algunos argumentos. Entonces, primero voy a escribir la función ggplot, la plantilla, ¿sí? Que teníamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Escribíamos cuál era el conjunto de datos, data era el surveys complete. Después teníamos que definir los mappings, ¿sí? Mediante la función AES, ¿sí? Y decíamos que en la coordenada X íbamos a graficar a weight, y en la coordenada Y íbamos a graficar a input length. Y después, ahora le sumábamos la capa del geom que quisiéramos graficar, en este caso el geonPoint. Y ahora entonces lo que dijimos es que vamos a definir un argumento que es el argumento alfa, que es el que me determina la transparencia de los puntos. Si pusiera, creo que alfa igual a 1 debe ser los puntos sin transparencia. Ahora lo chequeamos. Y con 0,1 le ponemos una transparencia, ¿sí? Podemos poner cualquier número, supongo que entre 0 y 1. Bueno, veamos qué pasa. Bien, ven que me grafica los puntos con transparencia, entonces las zonas donde hay un único punto se ve como muy clarito y las zonas donde hay muchos puntos se ven más oscuras porque tengo varios puntos superpuestos. Bueno, yo les decía a ver qué pasa, con qué números podemos jugar. El 1 yo calculo que va a ser sin transparencia. El 0 no debería no verse nada. Y sí, el 1 sin transparencia. Si ponemos un 0,5 va a ser una transparencia intermedia. Bien, bueno, como lo que pensaba. Bueno, una cosa, fíjense, ahora voy a borrar esto porque no me interesa. Yo ahora escribí toda la plantilla, este ggplot, lo escribí todo, pero podría haber usado el surveysplot que había guardado antes. Si se fijan, quién era surveysplot, es esta misma plantilla, ¿sí? La estoy escribiendo simplemente para tenerla más a la vista y acordarnos qué es, y para después, bueno, hacer algunas comparaciones. Entonces, así agregamos transparencia. Vamos a poner transparencia. Ahora podemos agregar transparencia y color, por ejemplo. ¿Sí? Por una cuestión simplemente estética, podemos querer graficar los puntos con un color azul, por ejemplo. Entonces, dejamos todo igual y ahora agregamos el argumento color, el geonPoint, y lo definimos como blue, entre comillas, ¿sí? Es un carácter. No es un objeto, ¿no? Sino un carácter. ¿Qué pasa? Bien, me grafico los puntos en azul. Y por último, vamos a cambiar el geom para graficar también un scatterplot, pero donde los puntos estén graficados con un ruido aleatorio, ¿sí? O sea, que estén agitados, porque como una forma de evitar también la superposición de puntos y poder ver de otra manera qué zonas tienen más concentración de puntos. Entonces para eso usamos
otro geom que se llama geom jitter, ¿sí? Pero vamos a usar la misma plantilla de siempre, ¿sí? Entonces, agregamos un ruido. Agregamos ruido aleatorio. Entonces usamos la misma plantilla, lo único que cambia es el geom, que ahora tiene que ser geom jitter. Lo podemos hacer también con transparencia este geom jitter. Vamos a agregarle una transparencia mejor. La misma transparencia de antes. Bien. Bueno, entonces una cosa que hay que tener en cuenta es que, fíjense que hasta ahora nosotros siempre trabajamos con una plantilla, ¿sí? Que es este ggplot, perdón, donde definimos los argumentos data y mapping, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que siempre vamos a usar los mismos datos, los mismos mappings, y vamos a ir cambiando los geom, usar el mismo geom pero con distintos argumentos, ¿sí? Eso es lo que hicimos recién. Entonces eso resulta útil en estas circunstancias. Ahora, en realidad, los argumentos data y mapping también los podríamos definir adentro del geom, ¿sí? Es decir, podemos definir los argumentos data y mapping adentro del geom. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, haríamos ggplot, lo dejamos vacío, y ahora hacemos geom point, y acá le decimos cuál es el conjunto de datos, donde están las variables a graficar, qué variables queremos graficar y cómo. Entonces definimos el argumento mapping, ¿sí? Igual que siempre, a es x igual a weight y igual a input length, ¿sí? Y por ejemplo, queremos una transparencia, entonces agregamos el argumento alfa igual a 0,1. Y esto es exactamente el primer gráfico que hicimos, ¿sí? En este video. Es igual, lo único que cambió es que escribí los argumentos data y mapping adentro del geom point en vez de en la función ggplot, ¿sí? Esto se puede hacer. Pero ¿qué es lo que conviene? ¿Dónde conviene definir los argumentos? ¿En la función ggplot o en el geom? Bueno, depende de lo que queramos hacer. Si queremos explorar distintos gráficos, pero siempre usando los mismos datos y las mismas variables, bueno, conviene, como hicimos al principio, definirlos adentro del ggplot. Está bien en esta plantilla, y de hecho me conviene hacer como hicimos antes, que guardamos esta plantilla en un objeto, surveyPlot, y directamente escribir surveyPlot más y ir cambiando después los geom que utilicemos, ¿sí? O distintos geoms o los mismos geom con distintos argumentos. ¿Está bien? Pero hay situaciones en las cuales tenemos sí o sí que definir el conjunto de datos y el mapping adentro de la función geom. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, por ejemplo, cuando queremos graficar distintas capas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Y donde cada capa tenga su data frame distinto, ¿sí? Tenga o bien un data frame distinto o bien variables distintas. A ver, ¿qué queremos decir con esto? Fíjense. Supongamos, entonces vamos a ver superposición de capas. Supongamos que a este gráfico, vamos a hacerlo sin transparencia para hacerlo más simple. Tenemos este gráfico, ¿no? Sin transparencia. Tenemos una scatterplot simple de weight versus input length. Y supongamos que queremos agregarle un punto rojo que represente la media de weight y la media de input length, ¿sí? O sea, un punto cuya coordenada x sea la media de weight
y cuya coordenada y sea la media de input length. ¿Sí? Queremos superponer ese punto de este gráfico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que armar un nuevo data frame con dos variables, una que sea la media del peso y otra que sea la media de input length, con una única observación, porque voy a tener un solo dato, ¿sí? Un dato para la media de peso, un dato para la media de input length, ¿sí? Y después voy a agregar una capa geoPoint, pero que utilice ese conjunto de datos y esas dos variables. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, creemos primero el conjunto de datos, ¿sí? Llamémoslo medias. Entonces, lo creamos con la función dataFrame. Este dataFrame va a tener dos variables o dos columnas que las vamos a llamar. La primera va a tener la medida del peso, la voy a llamar min_weight. ¿Sí? Que va a tener la medida del peso de surveys complete. Entonces va a ser min de surveys complete pesos weight. Bien. Y otra variable que va a tener la media de input length, la llamo min hint. Y entonces va a ser igual a min de surveys complete pesos input length. Bien, y así me creé un data frame. Acá hice algo mal, que me está diciendo. No sé. A ver. No. Fíjense, me creé un nuevo data frame. Si lo abrimos, vemos que tiene una única observación y dos variables, ¿sí? Como habíamos dicho. La única observación lo que tiene es la medida del peso y la medida de input length. Bueno, ¿cómo hacemos para graficar esto encima del scatter plot anterior? Bueno, escribimos lo mismo que teníamos hasta ahora y ahora le agregamos una capa, que va a ser un geoPoint también, porque vamos a querer graficar un gráfico, un scatter plot con un único punto, que es un scatter plot al fin, donde, ¿cuál va a ser el conjunto de datos? Va a ser el data frame medias que creamos. ¿Y cuáles van a ser los mappings? Bueno, escribimos AES y la coordenada X va a tener la función min_weight. La coordenada Y va a tener la función min_hint. ¿Bien? Y para poder verlo bien, porque este me va a agregar un punto en el medio del gráfico que no lo voy a poder distinguir. Para poder distinguirlo, le voy a poner un color distinto. Ya conocemos el argumento color, vamos a ponerlo en red. Y lo voy a poner más grande, ¿sí? Para verlo más fácil. Y eso lo conseguimos con el argumento size. Y le ponemos un 5. El 1 es el tamaño común de los puntos. Vamos a poner un 5. Calculo que será 5 veces más grande que los otros puntos. Vamos a correr esto y a ver si... Bueno, acá es algo mal. Acá hay un 5 que me quedo acá. Bien, tenemos lo que queríamos, ¿está bien? Acá está este punto rojo que tiene en la coordenada X la media del peso y en la coordenada Y la media de input length. Fíjense que ya empezamos a complejizar un poco el gráfico y es bastante sencillo, ¿sí? Es bastante intuitivo, es agregar capas, ¿sí? Con el más vamos agregando capas. Bueno, y acá entonces, fíjense que cada geoPoint tuvo su data frame y sus mappings, ¿está bien? Entonces acá no hay forma de definir el data y el mappings en ggplot2 de forma que y no definirlo en ninguno de los otros geoPoint, porque cada geoPoint utiliza distintos datos. Lo que sí podría haber hecho es definir alguno de los dos conjuntos de data y mappings en el ggplot. ¿Está bien? El que quiera, por ejemplo, el primero lo defino en el ggplot y no en el primer geoPoint. Entonces, esto me va a generar el mismo gráfico porque acá, como geoPoint, como este geoPoint no tiene los argumentos data y mappings, R sabe que los tiene que ir a buscar a la plantilla inicial que está definida en el ggplot. ¿Está bien? Y como este sí los tiene, los va a sacar de acá. Podría haber hecho al revés, podría haber puesto el data y el mapping de este segundo geoPoint, ¿sí? En el ggplot y definir en el primer geoPoint el data y el mapping correspondiente. Entonces, chequemos que esto da lo mismo.
efectivamente da lo mismo. Entonces, otra forma, vamos a ponerlo. Y por último, otra forma más, sería, como les decía, definir el data y el mapping en el primer geom, y en el segundo geom no definirlo. El color y el size sí lo tengo que definir, pero el data y el mapping lo puedo definir en el ggplot, y acá en este último geom, entonces no le pongo data, el argumento data ni el argumento mapping, y sabe que lo tiene que ir a buscar al ggplot. Vamos a correr a ver que se genera el mismo gráfico. Y sí, se genera el mismo gráfico. Bien. ¿Cuál de las tres formas es mejor? Es cuestión de gustos. A mí me resulta más clara esta primera forma, ¿no? Porque uno ya sabe, leyéndolo se ve fácil qué conjunto de datos y qué mappings usa cada geom. ¿Está bien? Pero si, por ejemplo, tuviera más de 2 capas, ¿sí? Si tuviera varias capas, qué sé yo, 3, 4, y supongamos que todas las capas utilizan el mismo data y el mismo mapping, salvo una, bueno, ahí conviene definir ese data y ese mapping en el ggplot para que en las capas que utilizan ese data y ese mapping no tener que definirlos, simplemente. Bien. Bueno, y lo último que vamos a ver es otro tipo de elemento estético que pueden tener los gráficos. ¿Qué es el elemento estético? Son estos argumentos que tienen la función AES, ¿sí? La función aesthetic. Y lo que representan es las distintas formas en que yo puedo graficar o representar una variable en el gráfico. Hasta ahora vimos cómo representar variables mediante las coordenadas x, y, ¿sí? Que es lo que uno está más acostumbrado. Pero podemos graficar una variable mediante otro elemento estético, como por ejemplo el color, ¿sí? A ver, ¿qué quiere decir graficar o representar una variable mediante el color? Bueno, por ejemplo, acá, si quisiéramos graficar el mismo scatterplot, ¿sí? Weight versus input length. Pero ahora, pintamos los puntos con distinto color según a qué especie pertenece cada observación. Esa es una forma de estar representando también a la variable especie en el gráfico, justamente mediante el color, ¿sí? Entonces hagamos eso. Representamos la variable, sería especies ID, mediante el elemento estético, así es como se lo llama en ggplot2, color, ¿sí? O sea, X es un elemento estético, Y es un elemento estético, color es otro elemento estético. Y vamos a ver más adelante otros elementos estéticos que pueden ser, por ejemplo, la forma. Yo podría graficar cada punto con distintas formas según a qué especie pertenece, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces agarramos el ggplot, la plantilla, le ponemos cuál es el data, select complete, cuáles son los mapping, entonces graficamos la coordenada x, weight, y input length. Y lo que dije es vamos a agregar otro elemento estético que es el color. Entonces, para agregar un elemento estético lo que tenemos que hacer es agregar un argumento dentro de la función AES, ¿sí? Que a su vez va a servir para definir el argumento mapping de la función ggplot. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento color? Bueno, la variable que queremos representar con color, que en este caso es especies ID. ¿Sí? Y ahora le tenemos que decir qué tipo de gráfico queremos. Queremos un scatterplot, y eso se lo pedimos con geom.point. Bueno, veamos qué pasa entonces. Bien, fíjense que efectivamente me pintó los puntos con distintos colores, y acá al costadito me dice
qué especie es cada color, ¿sí? Entonces, el rosa, hay distintas gamas de rosa, no es tan fácil de ver, pero supongo que es este rosa de acá, corresponde a la especie de M. Después, bueno, tenemos este tipo mostaza, que sería la especie de S, este verde es la NL, después tenemos acá un celeste, que es, bueno, alguna de estas, no queda tan claro. Bueno, y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno, una cosa, a ver. Acá también se puede jugar bastante. Hay muchas formas de generar los gráficos con ggplot. Recién vimos que, por ejemplo, el argumento data y el argumento mapping podíamos definirlo o en el ggplot o en el geopoint, ¿sí? Bueno, no solo eso, sino que también podemos definir parte de los mappings en el ggplot y otra parte en el geopoint, ¿sí? Por ejemplo, podemos definir a los argumentos x e y en la función adentro de ggplot y el argumento color de la función a es adentro del geopoint, ¿sí? Fíjense, esto parece medio raro, pero se puede hacer y puede ser útil en algunas circunstancias. A ver, yo voy a hacer lo siguiente. El ggplot lo dejo como antes, ¿sí? Simplemente digo, voy a graficar weight versus input length. Y ahora, adentro de geopoint, le digo que en mappings, además, me grafique el color, mejor dicho, me grafique la variable species ID con color. Bien, fíjense que es todo lo mismo. Ahí va, se genera lo mismo. Bueno, otra vez, ¿cuándo es conveniente uno y cuándo es conveniente otro? Para nosotros por ahora es conveniente la primera forma, es más clara, y además si uno quiere cambiar, por ejemplo, el geom, bueno, es más fácil, ¿no? Cambia directamente el geom y esto lo deja como está. Por ejemplo, si ahora en vez de hacer un geom point hacemos un geom jitter, bueno, copiamos la plantilla como estaba, y ahora le agregamos geom jitter, y esto me va a mantener los colores, ¿sí? Me va a agitar los puntos, pero me va a seguir pintando los puntos de distinto color según especies ID. ¿Está bien? Bien. Fíjense una cosa, les quería decir. Ojo, acá, en esta forma, ¿sí? En esta segunda forma, que no confundirlo con cuando hicimos, acuérdense, geopoint, color, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya habíamos usado el argumento color, ¿no? ¿Pero para qué? Para pintar a todos los puntos del mismo color, por ejemplo, blue, ¿sí? Esto me pinta a todos los puntos del mismo color. ¿Qué pasó, blue? Y fíjense cuál es la diferencia. ¿Cómo me doy cuenta? Si los voy a pintar a todos del mismo color o de distinto color según alguna variable. Bueno, para pintarlos todos de distinto color tengo que usar el argumento color, ¿está bien? Del geopoint. Pero para pintarlos con distinto color según una variable, fíjense acá que lo que estoy usando es el argumento color, pero dentro de la función AES, que a su vez está definiendo el argumento mapping. ¿Está bien? Entonces acá en realidad lo que estoy definiendo es el argumento mapping. ¿Está bien? El color lo determino, pero para determinar a su vez el argumento mapping. ¿Sí? Entonces, ojo, no confundir el color como argumento de la función AES con el color como argumento directamente de la función geopoint. Bien, bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio más. Bien, vamos a ver este segundo ejercicio. Me dice, genera un data frame que contenga una muestra aleatoria de surveys complete de tamaño 50 utilizando el siguiente código. ¿Sí? Entonces, fíjense. Lo primero que voy a hacer es generarme un data frame que se llama surveys sample, que lo que va a hacer es contener solamente algunas filas, ¿sí? Algunas columnas no, perdón, algunas filas, algunas observaciones, 50 observaciones nada más de surveys complete. Esto lo hice simplemente para tener un conjunto de datos más chico y que sea más fácil visualizar, ¿sí?
Entonces eso se hace con la siguiente instrucción. Fíjense, hacemos surveys complete y usamos esta indexación con los corchetes. Acuérdense que cuando usábamos corchetes teníamos que definir dos números. Un primer número, o vector, mejor dicho, que me va a decir qué filas queremos retener. Y en el segundo lugar, qué columnas queremos retener. Acá, como quiero quedarme con todas las columnas, el segundo lugar lo dejo en blanco, ¿sí? Y en el primer lugar lo que hago es, con esta función sample lo que hace es generarme una muestra aleatoria de algún vector. En este caso, le estoy diciendo que me genere una muestra aleatoria de este vector que va de 1 al número de filas de surveys complete y que esa muestra aleatoria sea de tamaño 50. Es una muestra sin reposición. ¿Está bien? Bueno, eso después si quieren miran un poco en más detalle qué es lo que hace. No es digamos, la parte central de este ejercicio. Lo que quería era que se generaran este conjunto de datos más chicos. Entonces, con este conjunto realicé los siguientes gráficos. Por un lado, un scatter plot de weight en función de input length. Perdón, acá en realidad esto sería igual, al revés digo, sería input length en función de weight. Lo que quiero es weight en el eje X y input length en el eje Y, como veníamos haciendo hasta ahora. Así que esto sería un versus más que en función de... Esto después lo cambio para subirlo bien. Bueno, en fin, un scatterplot de weight versus input length, donde los puntos tengan distintas formas según el sexo. ¿Sí? Acuérdense que antes lo que hicimos fue pintar los puntos de distinto color según la especie. Ahora no los vamos a pintar de distinto color, pero los vamos a dibujar con distintas formas según el sexo. ¿Sí? Una forma para sexo femenino y otra forma para sexo masculino. Y acá me dice como ayuda que utilice el argumento shape de la función AES. ¿Sí? Acuérdense que para representar una variable mediante el color, usábamos el argumento color de la función AES, ¿sí? Que a su vez definía la función mapping. Ahora vamos a usar el argumento shape de la función AES. Después realiza un scatterplot de, otra vez, weight versus, habría que poner acá input length, donde los puntos tengan distintas formas según el sexo, como antes, pero además distinto color según el tipo de parcela, que es la variable plot type. ¿Sí? Entonces ahora vamos a estar graficando 4 variables, ¿sí? Weight, input length, sexo, mediante el color, y plot type mediante el sexo mediante la forma, y plot type mediante el color. ¿Sí? Bien. Y por último, realiza un scatterplot de weight en función de especies ID. ¿Sí? Acá sí lo escribí bien. Esto significa que especies ID va a estar en el eje X y weight en el eje Y. Con diferente color según la variable plot type. Y después me pregunta si es esta una buena forma de visualizar este tipo de datos. Bueno, entonces resuelvan y después vuelvan para ver la respuesta. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace este segundo ejercicio. Bien. Bueno, ¿qué me decía? Quería graficar weight en función de versus input length con distintas formas según el sexo. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos un ggplot de data, son los surveys complete como siempre. Mapping, lo definimos con la función AES, y queremos entonces, primero weight en el eje X. ¿Sí? Queremos graficar la variable weight en el eje X. Después queremos graficar la variable input length en el eje Y. Por último, queremos graficar la variable sexo, pero con el argumento estético forma, que sería shape. ¿Sí? Shape igual a sex. Y lo que queremos es una scatterplot, así que usamos el geom point. Bien, a ver, veamos. Tenemos lo que quería. Ah, perdón, pero lo estoy haciendo con el surveys complete. Fíjense que con el surveys complete
tenemos lo que queremos, ¿sí? Tenemos algunos puntos circulares que corresponden a los animales hembra, femeninos, y triangulares que corresponden a los masculinos. Pero como yo quería tener un conjunto de datos más chico para verlo más fácil, vamos a generarnos el survey sample, como me decían, ¿sí? Vamos acá. Fíjense, vamos a correr esto por partes. Fíjense que este sample de este 1n row surveys complete es un vector que va de 1 a la cantidad de filas, ¿sí? Del 1 hasta el, bueno, no me lo imprimió todo ni siquiera, ¿no? Hasta el 29, no, 30.463, ¿está bien? Después cuando hago sample de este vector, 50, lo que va a hacer es tomarme una muestra de estos, de tamaño 50, de estos números, ¿sí? O sea, me va a generar un vector de tamaño 50, bien, que tiene 50 números elegidos al azar de ese vector. Y después con el survey sample me quedo con esas filas de surveys complete, ¿está bien? Vamos a correr entonces esto y tenemos acá el survey sample, que para ustedes no va a ser exactamente igual que para mí, porque como es una elección aleatoria, cada vez que la hace, de hecho, la hace de manera distinta. Si quisiéramos tener todas la misma, tendríamos que fijar una semilla. Vamos a hacerlo, ya que estamos, para que vean cómo se hace. Pero bueno, fíjense, ven que tenemos 50 filas de surveys complete. ¿Cómo fijar una semilla? Eso se hace con la función setSig, ¿sí? Para que me interese. Fijar una semilla es poner un número cualquiera, que se me ocurra, no sé, con la cantidad de cifras que yo quiera, puede ser el 1, no sé, no tiene por qué ser este número. Que lo que hace es, de alguna manera, decirle R, arrancar desde este número, porque, bueno, para generar números aleatorios parte de un número y después hace un montón de cuentas, pero si parte siempre del mismo número, siempre vamos a generar el mismo conjunto de datos. Si yo ahora vuelvo a correr esto, pero corriendo también la semilla, me genera el mismo survey sample. En cambio, si no, me va a generar otro. Bueno, entonces si quieren tener exactamente el mismo conjunto de datos, el mismo gráfico que yo, le ponen esa semilla. Bueno, entonces ahora vamos a hacer este ggplot, pero con el survey sample. Veamos qué pasa. Bien, ahora tenemos menos datos, se pueden ver mejor, ¿sí? Se pueden distinguir más los puntos, los triángulos de los círculos. Bueno, después en el ítem B, ¿qué me pedía? Lo mismo que antes, pero además ahora agregarle que los puntos tengan distinto color según la variable plot type. Es decir, ahora vamos a graficar también la variable plot type, pero con el argumento estético color, ¿sí? Entonces vamos a copiar todo esto, ¿sí? Para no escribir tanto. Y simplemente lo que hacemos es agregar adentro de la función AES el argumento color y definido como plot type. Corremos, fíjense, bien, ¿sí? Fíjense entonces que ahora tenemos los puntos con distintas formas según el sexo y con distinto color según la variable plot type. Acá me dice a qué tipo de plot corresponde cada color, ¿sí? Entonces este triangulito de acá sabemos que corresponde a un macho, un animal que es macho, y de una parcela de tipo long-term flat exclosure. ¿Está bien? Bien, por último, fíjense que es relativamente sencillo hacer esto con ggplot2, en cambio, créanme que con el paquete base es bastante engorroso. Bueno, por último, me dice que haga un scatterplot de weight en función de especies IT, con diferente color según variable plot type. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a querer hacer un ggplot, ¿por qué pongo ggplot de data, lo mismo de siempre, survey sample, ahora, mapping, como siempre AES, y ahora en X vamos a querer especies ID, ¿era? Bien, especies ID. Y vamos a querer weight. Y con distinto color según plot type. Entonces, en el argumento estético color vamos a poner plot type.
¿Qué más? Nada más, ¿no? Y ahora le tenemos que decir, ¿no?, con qué tipo de geom. Vamos a hacer un geom point, ¿sí? Porque me están pidiendo un scatter plot. Graficamos. Bien, y me grafica esto. ¿Qué estoy viendo acá? Estoy viendo todas líneas verticales. ¿Por qué? Porque fíjense que la variable que yo grafiqué en el eje X es una variable categórica. ¿Está bien? Entonces voy a tener una línea vertical por cada variable categórica. Todos estos puntitos lo que están representando es el input length, ¿sí?, que está representado en la coordenada Y de estos puntos, de cada uno de los animales de la especie de M, ¿sí? Y van a estar pintados con distinto color según a qué tipo de parcela pertenecen. ¿Está bien? Bien. Ahora, en realidad, esto se puede hacer, da una información útil, pero el scatterplot se suele usar cuando las dos variables son continuas. Tiene más sentido en ese tipo de situaciones. ¿Está bien? Acá, por ejemplo, que un punto esté a la derecha de otro, no quiere decir que su valor de species ID es más grande que el otro, ¿sí? Como ocurriría si las variables son continuas. Sino significa que pertenecen a distintas especies. ¿Está bien? Hay que tener cuidado cuando uno interpreta este gráfico. ¿Está bien? No puedo decir, acá hay una relación creciente, primero crece, después decrece. No, crece, decrece, nada, porque en la variable X no tenemos una variable continua. En el eje X no tenemos una variable continua. ¿Está bien? Entonces, los gráficos de dispersión se suelen utilizar para graficar dos variables que son continuas y es útil para ver la relación funcional que hay entre ambas variables, ¿sí? Si la relación es lineal, cuadrática, o si es creciente, decreciente, lo que sea. Cuando una de las variables, como en este caso es categórica, la otra continua, se puede hacer este gráfico, pero lo que se suele hacer son otros tipos de gráficos que nos permitan ver mejor la distribución de la variable continua en cada nivel de la otra variable categórica. Es decir, a mí me puede interesar saber cómo es la distribución del peso en esta especie, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde está la media? ¿Sí? ¿Dónde están los cuartiles? ¿Sí? Etcétera. ¿Dónde están más concentrados los puntos? Que acá si yo grafico todos los puntitos es difícil de ver, sobre todo si hay muchos puntos. Si hay muchos puntos voy a ver casi toda una línea continua y no sé en qué zonas hay más puntos, dónde está el promedio, etc. Entonces, bueno, un tipo de gráficos, el gráfico más usual que sirve para ver la distribución de una variable continua en cada nivel de otra variable categórica es el boxplot, que es el que vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto terminamos este videito y seguimos en el siguiente con boxplot.